Así es, sí, con la última reforma tributaria que se, que se sancionó el año pasado, eh, además del monotributo, el impuesto a las ganancias y otro tipo de impuestos que han sido modificados, el monotributo es uno de los que mayores cambios sufrió. Por ejemplo, pasar de una recategorización cuatrimestral a una semestral es algo que no se venía hablando hace mucho tiempo. Otro de los cambios, grandes cambios que introdujo esta reforma, fue que las sociedades de hecho y los condóminos que anteriormente venían tributando bajo este régimen simplificado han sido excluidos del mismo. Por ende, cada condomino o cada socio se tiene que inscribir de forma individual, particular, y lleva algunos trastornos cuando uno viene con un negocio, una planificación tributaria bastante económica, como es este régimen simplificado en comparación al régimen general, y tiene que, digamos, adecuarse al nuevo régimen, que es un poco, bastante diría yo, complejo. Los costos son más altos, hay que tener en consideración ciertas cosas, el régimen de autónomo, su importe es un poco más elevado, así que bueno, son diferentes cuestiones que uno tiene que estar preparado y asesorarse bien para poder llevarlo a cabo y no incumplir con el fisco, siendo que es un organismo que nos controla periódicamente. Está bueno también informarle mucho y mucho, bueno, realmente como todo cambio, a veces uno se hace un poco de lío, ¿no es cierto? Con tanto papelerío, con tanta cuestión, y bueno, la gente por ahí preguntándose, porque bueno, en una de las últimas noticias que están circulando y que a veces uno cuesta más entenderlo. Así que bueno, te contamos y contanos un poco cómo es todo. Exactamente, son temas complejos que si bien los contadores, los economistas los estudiamos, porque prácticamente lo aplicamos mucho, el contribuyente por ahí no está al tanto de toda esta reforma, más allá de que AFIP intenta ser un poco más amigable, por así decirlo, con el contribuyente, modificando su página, incitando a aquellos mismos a que hagan sus propios trámites, y no dejando de lado que hay ciertas cuestiones que por ahí no se mencionan o que están muy finitas en leyes, anexos y resoluciones que son complejas a la hora de hacer un trámite solo. Por eso siempre recomendamos obviamente que se consulte a un contador matriculado para que los podamos asesorar en este tema, en estas cuestiones un poquito más finitas y que no lleguen a meter la pata, como decimos en otros programas, para no tener ningún problema con el fisco. Es feo, yo sé que no es lindo para todos que nos llegue una intimación, una carta de AFIP que nos diga que tenemos que regularizar la situación por X motivo, obviamente. Bueno, decía que algunos de los cambios más importantes que se introdujeron este año: se han actualizado las escalas, el monto máximo para poder facturar de las categorías más altas, pasando, por ejemplo, en una categoría de servicio de 700.000 pesos a 1.050.000, lo cual esto es muy beneficioso para aquellos eh, monotributistas que se han excedido en los últimos meses en su facturación, y estos importes han vuelto a incrementarse y se actualizarán enero, en enero de cada año, lo cual es beneficioso y es lógico porque hay un incremento en la facturación debido obviamente a la economía, y hace que, digamos, de una forma u otra con el tiempo caigamos en el régimen general. La actualización de tablas, que hacía mucho que no se tocaba, beneficia a aquel pequeño contribuyente que factura, digamos, o que tiene un negocio minúsculo en comparación al resto de los contribuyentes. Bueno, otro cambio también importante es que se elimina la cantidad mínima de empleados digamos, a tener en ciertas categorías. Antes, para la categoría I, J o K se debía tener al menos uno, dos o tres empleados. Hoy esto ya no es así, si bien obviamente el contribuyente puede emplear a una persona, no se lo prohíbe de eso, pero ya no se lo obliga a tomar personal. Otro cambio
que no se venía modificando desde el año 2010 es que se incrementó el monto del precio unitario, que pasó a ser de 2.500 a 15.000 pesos. ¿Qué es este precio unitario? Es el precio por el cual yo no podía vender una unidad. Del modo contrario me excluían del monotributo. Por ejemplo, si yo vendo un artículo a unos 3.000 pesos, suponete que me dedico a la venta de equipos de computación y vendo una impresora que salía 3.500 pesos, por esa venta yo quedaba excluido del monotributo. Imagínese, pasaba un régimen general por haber hecho una venta de un artículo que 3.500 pesos hoy prácticamente no es mucho en comparación a los artículos que se vienen. Imagínense también un negocio de ropa, por ahí hay prendas, vestidos que cuestan más de estos 2.500 pesos que habían quedado irrisorios del año 2010. Hoy se actualizó a 15, lo cual es un monto mucho más lógico. Otra de las modificaciones importantes que mencionaba anteriormente es el plazo de la recategorización. Antes se realizaba cada 4 meses, en los meses de mayo, de septiembre y de enero. Hoy se realiza cada 6 meses, en los meses de enero y de julio. El último viernes venció la recategorización correspondiente al primer semestre y hace que elimina, mejor dicho, una parte de la carga tributaria que tiene el contribuyente, porque ya no tienes que realizar 3 trámites obligatorios, o al menos uno de ellos lo era, sino que más bien tiene que recategorizarse 2 veces al año. Si corresponde, obviamente, y pasa a algún parámetro. Puede ser que yo me recategorice a una categoría superior o a una inferior, o que permanezca simplemente en la misma. Y hace pocos días AFIP larga una norma en la cual obliga a todos los monotributistas, digamos, sin tener en cuenta su categoría, de emitir factura electrónica o controlador fiscal, siendo que esto era obligatorio solo para la categoría F en adelante. Imagínense hoy un monotributista categoría A, la categoría más baja, debe sí o sí emitir comprobantes de forma electrónica o a través del controlador fiscal a partir del 1 de octubre de este mismo año. Si bien, digamos, estos pequeños contribuyentes, un 50% ya lo vienen haciendo, queda todavía un resto que lo hacen a formato manual, formato papel, a las facturas, porque les es más cómodo o porque no se amigan con la tecnología, no quieren tener o no quieren incurrir en el costo de comprar una computadora para su negocio o un controlador fiscal, que es mucho más caro. Imagínate que un controlador fiscal cuesta unos 20.000 pesos, más el mantenimiento obviamente que hay que hacerle, lo cual esto no es conveniente para un monotributista que optó o está en una categoría inferior a la D o a la E, digamos, que manejan montos más o ventas más, un volumen de ventas menor al resto. Lo conveniente es facturar a través de la factura electrónica con una computadora en su negocio, o bien a través del celular, algo mucho más cómodo, una herramienta que nos brinda AFIP, una aplicación que permite realizar la factura desde ahí mismo, sin necesidad de imprimirla, porque recuerden que en la factura electrónica no es obligatorio imprimirla, sino más bien tienen que enviarla por correo electrónico o por cualquier medio, digamos, que le facilite al cliente de tener su factura. Obviamente la mayoría de los negocios la imprimen. He visto negocios que imprimen sus facturas para no gastar tanto en papel más pequeños, reducen el tamaño o papeles ecológicos y bueno, diferentes cuestiones que se van planteando. Eso está bueno y facilita mucho el tema también del cobro, porque ahí mismo en la aplicación permite la opción de recibir el pago por tarjeta, ya sea de débito o de crédito, algo que también es obligatorio a partir ya del año pasado para ciertos monotributistas y a partir de este año para otro tipo de monotributistas más chicos, el de recibir, que habíamos hablado de este tema anteriormente, la
tarjeta de crédito o de débito, algo ya obligatorio para todos los comercios y que facilita también el cobro y digamos, llevar un poco la contabilidad de forma más electrónica, no andar con la plata en el bolsillo, correr el riesgo que nos la roben, etcétera. Y bueno, y otro de los cambios también muy importantes que se han realizado ya por resoluciones conjuntas a partir de este mes de julio es la unificación del monotributo con provincia de Córdoba. Los municipios también, algunos municipios han optado por este régimen unificado, no es el caso de Villa María. Pero ¿qué significa esto? Que seguramente a más de uno le ha llegado la comunicación de rentas. La cuenta corriente del monotributo se unificó con la cuenta corriente del impuesto a los ingresos brutos para aquellos que lo tributan de la Dirección General de Rentas de la provincia de Córdoba. También lo hicieron ciertas municipalidades, como decía, pero no fue el caso de Villa María todavía. Lo que permite o el beneficio que otorga este régimen es que se puede pagar todo con una única credencial. Directamente yo le pido a mi contador o imprimo desde la página la nueva credencial del monotributo y monotributo barra ingresos brutos, y con esa credencial pago electrónicamente a través de mi home banking o del cajero automático el monto fijo de ambos impuestos en un solo pago. Ya no tengo que hacerlo en forma duplicada. Algunos pagaban el monotributo, por ejemplo, de forma electrónica y el impuesto a los ingresos brutos fijo en estos cajeros que solemos ver en la calle. Ahora directamente puedo pagar todo de forma electrónica y en un solo pago. Antes también se podía, pero por ahí como eran dos pagos, la gente se complicaba un poco más el tema de aprender a utilizar el home banking, o por ahí hay gente un poco más reacia que no quería utilizar estos medios de pago. Hoy directamente es la única forma que pueden ingresar sus impuestos de forma mensual. Este régimen en un futuro va a incluir también el régimen general. Recién están probando con el régimen simplificado tanto en nación como en provincia. Como todo régimen nuevo o toda reforma, al principio tiene sus desventajas, por así decirlo, cosas que todavía no han ido puliendo, como por ejemplo he escuchado, nos ha llegado al estudio casos de contribuyentes exentos por ser profesionales, en los que le ha llegado la comunicación de que han tenido que inscribirse en el impuesto a los ingresos brutos, siendo que están exentos. Si bien ahora es así, hay que mejor dicho, el fisco provincial nos inscribe de oficio, pero no tenemos que pagar la cuota mensual por estar exento. Bueno, hubo casos en los que los han inscripto y le están cobrando mensualmente a partir de julio, que venció el viernes, la cuota fija por suponer o presumir la Dirección General de Rentas que no son profesionales. Entonces uno se ve en la carga de tener que realizar un trámite o solicitarle a nuestro contador que realice el trámite de la exención. Tiene que enviar o remitir copia del título y cierta documentación del título universitario terciario, estoy hablando para aquellos contribuyentes exentos, y cierta documentación que por ahí uno no la tiene a mano. Entonces lo lógico sería que la Dirección General de Renta no los inscriba de oficio, sino que le dé el plazo al contribuyente para demostrar lo contrario con un tiempo un poco más prudente. Fue medio de golpe, me parece a mí. Casos también como ocurre en el transporte de cargas, con hasta un vehículo y con un peso menor a los 3.000 kilos, han incluido a todos los contribuyentes como gravados y no han tenido en cuenta la exención que brinda el Código Tributario Provincial. Entonces hay que hacer otro trámite, demostrar que tengo un solo vehículo, que mi vehículo no realiza cargas mayores a 3.000 kilos, y bueno, y cierta carga administrativa que lleva a perder un poco de tiempo, mientras obviamente nos cobran el impuesto y si no lo pagamos tenemos sus respectivos intereses. Así que recomiendo yo
consultar con contadores matriculados, ingresar a la página y corroborar si no estamos en uno de estos casos. A lo mejor nosotros pensamos de que por ser profesional estamos exentos porque me lo dijo mi contador en ingresos brutos y quedé con eso y no me di cuenta, no me enteré o no revisé mi domicilio fiscal electrónico y no me di cuenta de que me han incluido en la nómina y que debo el impuesto al ingreso bruto del primer mes por no haberlo revisado y no haber realizado el trámite de exención. Así que bueno, son diferentes cuestiones. Otra cuestión que veíamos con mi socio la semana pasada era que, por ejemplo, la persona que se dedicaba a dos actividades, por un lado era profesional y por el otro lado tenía un negocio minorista. Por ser profesional no debía pagar el impuesto a los ingresos brutos, cuota que varía dependiendo de mi categoría en el monotributo. O sea, vemos que está todo muy relacionado. Si soy categoría A, pago menos de monotributo, como también pago menos del impuesto a los ingresos brutos, y mientras sea una categoría más alta, voy a pagar más. A lo mejor yo me ubico en una categoría F, suponete Meli, porque mis ingresos como profesional así lo ameritan. En ingreso bruto voy a estar exento, en monotributo no, vengo pagando regularmente, pero no venía pagando nada en ingresos brutos. Mañana abro un local, un negocio minorista de ropa en la que la facturación, por lo menos los primeros meses, suponete, es mucho inferior a lo que facturo como profesional. Por dar de alta una actividad grabada, el fisco no previó una forma de ingresar el impuesto como otra categoría, porque si bien yo soy categoría F porque tengo ingresos como una actividad exenta, por tener otro tipo de ingreso, como por ejemplo el negocio, por más que sean minúsculos, el fisco provincial me inscribe en la categoría F, o mejor dicho, de oficio me hace pagar lo que la categoría F dice, lo cual es un monto alto y no se justifica con los ingresos de esa actividad. Yo estoy en una categoría F por tener ingresos exentos en ingresos brutos y mañana abro un comercio grabado en ingresos brutos, pero con una facturación minúscula comparado al, a lo que vengo facturando como profesional, tengo que pagar una categoría F por todo, como si estuviera grabado por todo, por las dos actividades, lo cual me parece un poco injusto. Creo que el fisco lo tiene que replantear y ver si opta alguna otro tipo de pago o nuevo régimen para este tipo de casos. Bueno, sí, sí, es cierto eso, Mario. Vos tenés, bueno, un tipo de cosas que parece que estaba contando un poco la preliminar, porque es cierto, bueno, es una opción de ingreso bruto como profesional, pero a la vez, si uno tiene cargo de negocio o demás, bueno, hay que incluirle la otra cuestión, las dos partes. Pero bueno, sí, son cuestiones que ahora vienen, y bueno, también esto que hablábamos de los problemas que se estaban en estos días generando cuando uno va a pagar un monotributo, bueno, vamos a decir, me recategoricé porque, bueno, me faltaba también algo más, ver algunas cuestiones, te recategorizan, vas a pagar, el ingreso bruto no te parece como deuda, te siguen cobrando la anterior, entonces también genera incertidumbre porque uno no sabe con qué se va a topar el próximo mes. Así es, sí, como toda reforma, decía recién, lleva su tiempo de adaptación. Tal Obviamente, cual no va a ser de un día para el otro. este es el primer mes y como conocemos los contadores, todos los trámites nuevos que van saliendo siempre tienen algún desperfecto que obviamente con el tiempo lo van puliendo, pero por el momento nos dejan sin ninguna alternativa u opción para resolver esta situación en particular. Eh, por ahí, digamos, vos me decías el tema del cajero manual, por así decirlo, eso ya está prohibido, por así decirlo, realizar ese tipo de pago. Sin embargo, hay cajeros que todavía nos cobran el impuesto, pero bueno, son cuestiones que no han podido resolver todavía. Claro, y este cambio de lo que estábamos, vos estás diciendo, el cajero manual y demás, ya el año pasado, pero aquí en el año pasado ya se está implementando de que solamente se podía hacer a través de un banco y demás, y que no se podía pagar ya en ningún lugar. Pero hay igual que
Exactamente, incluso también la Dirección General de Rentas obligó al pago electrónico de sus impuestos y todavía nos lo cobran en cualquier lugar que vayamos. Pero bueno, de a poco se van a ir Adaptando a reformando y esto, sí. adaptando a estos tipos de normas que obviamente son nuevas y que hay que acostumbrarse como todo.